felicitas. Muy Qué placer bien, que nos muy bien. visite. Muchísimas gracias por venir a la Radio de las Madres. Bueno, estaba pendiente, sí, y un gusto para mí estar acá. Los libros, estábamos hablando de los libros porque él me dice, te lleno de libros. Y la verdad que todos los libros que tengo de Hugo Chumbita me encantan. Algunos, los 3 tomos de historia... ¿cómo es? La historia Claro. crítica de las corrientes Son ideológicas. unos libros importantes, así que los voy leyendo de a poco. Pero Sí, es un trabajo Sí. más de consulta, pienso, para quien le interesa la historia, Sí, sí. poder recurrir. Exactamente, sí, la A verdad que veces son a- maravillosos esos libros, Hugo. Y aquí tengo opereta de los bandoleros, Hugo. Bueno, esto es una novedad que, mejor dicho, el libro ya salió hace un tiempito, pero la novedad es que, les voy a contar, les voy Sí. a dar la primicia. A ver. Claudio Gallardú está dirigiendo con la producción de Omar Lopardo una versión de la opereta Qué bien, para estrenar ahora en febrero pero qué bien. en el Teatro del Pueblo. Y bueno, para mí es una satisfacción enorme porque Claudio Gallardú, que todo el mundo lo conoce por sus actuaciones, fue su director del Teatro Cervantes, es un actor y director premiado, es además hijo de un viejo amigo de mi padre que yo llegué a conocer, el Indio Apachaca, un recitador itinerante que recorría el país, ¿no es cierto?, recitando temas gauchescos. Y bueno, y Claudio es su heredero, ¿no es cierto?, en esa pasión por la vieja tradición de los gauchos del interior, ¿no? Yo lo conocí no hace mucho, pero me parece que es el tipo ideal para dirigir esta obra, ¿no? Mira vos, bueno, y Omar Lopardo, un brillante trabajador del teatro pampeano también. Premiado, sí, guionista, también, sí, claro. sí. Con Omar hemos trabajado bastante radioteatro también. Hemos tenido la suerte de alguna experiencia juntos. Y estaba mirando los títulos y hay un libro que no sé si se consigue, Hugo, quiero saber si se consigue, que es Jinetes Rebeldes, Historia del Bandolerismo Social en la Argentina. Bueno, sí, ese libro se editó hace tiempo, pero Coligüe lo ha reeditado y lo mantiene. Bien. Hay que pedirle a Coligüe. Pero bueno, yo te puedo alcanzar. ¿Cuántos libros editó, Hugo? Bueno. ¿Los tiene contados o no? Perdió la cuenta. Creo que pasaron de 10 ya, pero no me acuerdo bien. Hugo, la otra vez hablábamos de Bairoleto, de los bandidos rurales, de Mate Cocido, de Martina Chapanay, y lo que reivindicábamos era tu aporte de esta idea de que no eran simples delincuentes rasos, sino que había todo un contenido político en esa forma de intervenir, robándole a los ricos para repartir a los pobres en muchos casos. ¿Cómo nace este análisis y cómo nace tu interés en esta temática? Bueno, a mí, como pampeano, no sé, de niño, yo oía a Bairoleto, lo mataron, o mejor dicho, se mató él, acorralado, un año después de que yo nací. Así que saquen la cuenta, ¿no?, los años que tengo. Y cuando yo era chico oía contar las historias de Bairoleto a la gente de campo, ¿no?, a la gente de pueblo, con emoción, con un recuerdo así afectuoso. Y bueno, un día dio la casualidad, yo estaba estudiando Derecho, encontramos, mejor dicho, me facilitaron los expedientes judiciales, que eran una pila enorme de papeles, que estaban en el archivo de Santa Rosa, ¿no es cierto?, con las causas de Bairoleto. Y me puse a trabajar en eso. Fue mi primer trabajo de investigación y de historiador, también se puede decir, aunque al principio yo, me basaba en los archivos, en los expedientes y la tradición de la gente, que estaba en contradicción, ¿no? En los papeles era un delincuente perseguido, ¿no es cierto?, culpable.
en la tradición, en la boca de la gente, era un héroe, era un tipo que ayudaba a la gente, solidario. Bueno, y así surgió este tema del que nunca me pude despegar, apartar. no. Nunca me pude despegar, exacto. Sí. Porque además siempre la gente que yo he encontrado me conoce la historia, me dice, usted tiene que seguir contándola, y me incita de alguna manera a hacerme cargo, ¿no?, de narrar estas cosas que muchas veces la gente simple del campo no tenía la posibilidad de contar. Y bueno, eso después un día, bueno, León se enteró, León Gieco, y me pidió que le ayudara a hacer uno de sus temas, que algunos dicen que es uno de los temas más brillantes de él, ¿no?, sobre estas leyendas que no solo, ¿no es cierto?, se refieren a él, sino en la canción, ¿no?, se incorpora una especie de elenco, ¿no?, Sí. de una cantidad de personajes que son el tipo ese del buen bandido. Lo que pasa es que es muy rupturista, digo, estamos muy acostumbrados a los villanos que roban para los millonarios, ¿no? Digo, históricamente, entonces Sí. de repente aquí una suerte Sí, de héroe sí. que lleva adelante actos casi que de justicia social, ¿no? Yo siempre te aclaro, ¿no?, los bandidos en general son malos. Para la gente de campo, Claro. el bandido es una figura siniestra. Obvio. Pero hay excepciones, ¿no es cierto?, de algunos que por otra parte en todos los tiempos y en todos los países han aparecido, ¿no es cierto?, que son estos vengadores, ¿no?, de la injusticia que sufre el pueblo. Y en su comunidad son entonces levantados como héroes, como símbolo, como incluso un desquite contra la mala autoridad. Claro. ¿Mm? Hay un concepto que el otro día citábamos y que queríamos preguntarle, que es el del bandolerismo social. Por eso social lo llama Erich Hobsbawm, que es, yo creo, uno de los grandes historiadores de Europa, para distinguirlo del delincuente o del bandido común, ¿no? Había como una resistencia ahí. Este es un bandolero social, ¿por qué? Porque recibe la solidaridad de su gente, que es lo que lo ayuda a preservarse, incluso lo protegen, lo esconden, y reciben también de él una gratificación que puede ser a veces material o no. En algunos casos es simplemente una gratificación psicológica de saber que hay gauchos o hombres del pueblo que son capaces también de hacerse temer de los poderosos, ¿no? No, y me quedo pensando también en cómo fue hacer ese laburo de recuperación, muchas veces con el gesto de apartarte de las fuentes oficiales, ¿no? Porque lo que vos traías, si uno reconstruye la historia de estos bandidos rurales con fuentes oficiales, bueno, seguramente construirá un relato. Si uno lo construye con los mitos, con los testimonios, con las historias populares, seguramente tenga mucho más riqueza para escarbar. ¿Cómo fue el proceso de ir reconstruyendo al Bairoleto que está por fuera de los expedientes? Digo, al Bairoleto podés referirte a otros, ¿no? Yo te traigo este caso, a los bandidos rurales por fuera de los expedientes policiales. Claro. Yo incluso encontré vivos a muchos de los testigos de la época. Mirá. Gente que me decía, sí, él estuvo en mi rancho, vino a afeitarse y pasó la noche acá. Y me contaban anécdotas de cómo le regaló un caballo a un hijo de un puestero para que pudiera ir a la escuela que quedaba a 5 leguas, ¿no es cierto? Cómo él a veces incluso repartía el fruto de su atraco entre los paisanos de la zona alrededor del boliche que había asaltado, ¿no? Y esto incluso llegué a encontrarlo documentado en algún expediente, donde la policía recorría los ranchos de los alrededores recuperando algunas de las cosas robadas en el almacén. O sea que hay constancia, no es solo un mito, sino que te encontraste en esos legajos policiales con constancia de que el tipo realmente repartía. Hay
así, incluso un informe policial, recuerdo, ¿no? Donde cuenta un policía que recorre la zona del monte y dice, acá la gente, nadie lo entrega, todos saben dónde anda, pero no podemos seguirle el rastro porque la gente se niega a hablar. Claro, ahí está la solidaridad. Pues las historias de que caminaba con las alpargatas al revés para dejar la huella y confundir a las policías. Digo, hay historias muy alocadas, ¿no? O que visitó, creo que fue el velorio de su padre vestido de mujer, para que la policía justamente lo estaba buscando. Todas esas cosas sí. imposible saber si es cierto, ¿no? O efectivamente hay algo. A veces la leyenda se confunde un poco con la verdad histórica, pero por ejemplo, ese caso del velorio, que algunas tradiciones lo atribuían, el velorio de la madre, no, tiene que haber sido el velorio del padre. Sí, porque la madre murió antes. Porque la madre murió cuando él era muy chiquito, ¿no? Todavía no era Bairoleto, digamos. Claro. Sí, es cierto, hay versiones que indican que es el velorio de la madre. Bueno, y te traigo otro tema que nos gusta en este programa, que es su mirada política, ¿no? Su vinculación con el anarquismo, con las tendencias más revolucionarias de ese momento. ¿Qué encontraste ahí y cuáles eran las fuentes a las que recurrían? ¿Se enteraban, se informaban con un pasquín de la Fora? ¿Era por su vinculación con grupos obreros anarquistas? ¿Cómo era esta relación bandidos rurales anarquismo? Sí. Bueno, ese es justamente el tema de la opereta. La opereta toma el caso de 3 personajes, Bairoleto, Mate Cocido y Zamacola, que fueron instados por los anarquistas a atacar a la forestal y repartir, por cierto, el botín, los anarcos y los bandoleros. Esto, ¿no es cierto?, yo había sentido ya algunos rumores, lo pude confirmar en Buenos Aires con la tradición de los hijos del casero de la logia, los hijos del trabajo, en Barracas, que era una logia masónica donde se reunieron con los anarcos. Y esto, además, está contado por Constantini, un gran cuentista, ¿no es cierto?, que escribió una milonga sobre el encuentro de Bairoleto y Mate Cocido en Barraca, también de oídas, sabido, ¿no es cierto?, contado por los viejos anarquistas o sus descendientes, como me pasó a mí. Y efectivamente, ¿no es cierto?, después fui al Chaco, vi los expedientes, vi los diarios y encontré allí, aunque los 2 expedientes de la forestal Mate Cocido era el Chaco. Desaparecieron. Sí, el asalto a la forestal, los 2 asaltos a la forestal fueron en el Chaco. Claro. Los 2 expedientes esos no están en el archivo, pero están los diarios. Y en los diarios de la época está contado todo, ¿no? Que apareció el Pampeano, la banda de Mate Cocido, y ahora se subió el Pampeano, y atacaron, ¿no es cierto?, el puesto de Cotelay, y asaltaron al gerente de Quebrachales fusionado. Bueno, todo eso está documentado perfectamente, y después de eso, Bairoleto se retira. Pero él había conocido incluso ya a los anarcos cuando estuvo preso, había conocido a los huelguistas, anarquistas, que en aquella época, ¿no es cierto?, también fueron sus compañeros de cárcel. Conoció a un carpintero anarco que llevaba al oeste de La Pampa panfletos de la Antorcha para repartir. Pasa que en La Pampa había un gran movimiento anarquista que, bueno, lamentablemente no se conoce mucho de eso, ¿no? Pero seguramente ha tenido un contacto fluido con esos grupos, o ha tenido la oportunidad. Bayer escribió incluso sobre la masacre de Jacinto Arauz, ¿no es cierto?, que fue todo un tiroteo en una comisaría de los anarquistas. Sí, y bueno, y yo siendo maestro rural en el sur de La Pampa, encontré los relatos de aquella época de Jacinto Arauz, donde me contaban, lo brava que era en aquella época la lucha con la policía y los anarcos, en esas estaciones ferroviarias donde se cargaban los vagones, o a veces en las huelgas que hicieron en aquella época los agricultores. Claro.
Claro. Bueno, estamos hablando con Hugo Chumbita, nos queda poco tiempo, siempre se nos va muy rápido. La cantidad de mensajes, Hugo, que tengo acá. Fegli, Bairoleto, ¿tiene santuario, fiesta y demás? Porque el Gauchito tiene todo. Bueno, en San Rafael, ¿no? Está el santuario donde él se quita la vida. Sí, acaba de inaugurarse un museo, incluso municipal, en la zona de General Alvear, un poquito más al sur de San Rafael. Claro. Y hay un santuario donde los paisanos de la zona reconstruyeron el rancho para convertirlo en un lugar de culto. Mira vos. Hola, Feli, equipazo, excelente entrevista. Y sobre uno de los bandidos, Bairoleto, hace poquito nos recuerda de la obra póstuma de Gené sobre su vida. Hoy voy a verla. Bueno, hoy justamente puede ver esa obra también sobre Bairoleto. Ah, sí. Justamente yo también me enteré y quería ver esa obra. Yo también. Porque en su momento Gené estaba muy interesado en el tema de Bairoleto y antes de morir me pasó como una especie de borrador de esa obra. Mira, qué bien. Acá me mandan fotos de libros. Jorge Echenique, La Cruz del Sur, El Puente y los Bandidos. Bueno, Jorge Echenique, otro que escribió muchísimo sobre el anarquismo, ¿no? Así libros, unas investigaciones. Sí, gran amigo. Imperdibles. Para que por acá se me perdió, tengo una foto de un díganle que queremos invitar para que venga a hablar a la Asamblea de San Antonio de Padua. Me dice Lucila que manda una foto de uno de tus libros, que también está muy atenta escuchando la entrevista. Mira, acá dice una cita hermosa. María Novoa Portela dice: pobre hombre el que prefiere la historia a la leyenda, dijo Valle Inclán, así que gracias por traer este tema. Hugo Benítez dice: mate cocido, acá teníamos un local militante con ese nombre. Y Vale López también, bueno, muchos, Claudio, Vale López, María Novoa dice: qué interesante, muy enganchada la gente, muy ilustrado Hugo Chumbita como siempre, te mando un beso Walter Lobato. Bueno, te llegan muchos saludos acá, Mercedes, qué grande que es Chumbita, un lujo Chumbita, me dice Aldo de Constitución, y en el cumple de León Gieco, mira, no sabía, y del Día de la Soberanía, bueno, un montón de mensajes conformes con esto. Coincidencias. Nos quedan 2 minutos, Hugo, yo te voy a preguntar, lo hemos hablado al aire en otros momentos, por esto que está pasando hoy en la Argentina, este presidente libertario, lo digo así, y te voy a sumar a este análisis que te pido, lo que vimos el fin de semana con este supuesto brazo armado que empieza a gestarse con una estética que rinde homenaje al fascismo, ¿no? Sí. Bueno, lo dijo Cristina, es el anarcocolonialismo y presumen de liberales, tienen gestos fascistas, hablan de temas contradictorios. No hay ideología. Lo que hay es un proyecto de entrega del país a los grandes grupos del poder económico. Y eso es lo único que tiene sentido en este circo, que da vergüenza. Nos da vergüenza como argentinos tener este presidente. Verdaderamente. Pero bueno, espero que como tantos otros malos pasos o malos tragos, este también pasará. Y te voy a cerrar con un último mensaje. Mira, dice Omar Lupardo que están ensayando a pleno para la obra.